Hola, bienvenidos a nuestro siguiente episodio Medicasa, por ti abrazamos la vida. Hoy déjenme decirles que tenemos como invitado al doctor Ramos, ginecólogo y obstetra. Hoy vamos a hablar sobre parto o cesárea. Es muy importante esto porque al momento de que nos embarazamos, pues a la larga no sabemos si va a ser parto o cesárea. Claro, uno se mentaliza, va a decir voy a tener un parto, pero vamos a consultar con el doctor por qué se decide si es parto o cesárea. Pero antes voy a dejar que él se introduzca. Hola, mucho gusto, doctor Humberto Ramos. Soy especialista en ginecología y obstetricia y tengo el placer de trabajar aquí en Medicasa hace aproximadamente 4 meses. Es nuevecito. Sí. Bueno, doctor, aprovechando que estamos aquí platicando, como les decía, vamos a hablar sobre partos o cesáreas. Entonces, sí, en los 9 meses del embarazo, claro, la mujer se va mentalizando de que va a ser un parto, pero sí me gustaría saber cómo decidimos si es parto o es cesárea. Está bien. Durante el control prenatal, pues vamos viendo hacia el día final del embarazo, que es el parto, ¿verdad? Y vamos explicando a la paciente los beneficios, los riesgos de tener un parto y una cesárea. Pero existen factores muy importantes que nos van a decidir si podemos darle parto o si en definitiva es una cesárea. Por ejemplo, tenemos los factores maternos, como son la salud de la madre. Una paciente que tiene enfermedades de base como diabetes mellitus, hipertensión crónica o hipotiroidismo, generalmente le proponemos un parto vaginal antes de su fecha probable de parto, generalmente 2 semanas antes, con el fin de que al final del embarazo no haya complicaciones maternas. También tenemos otro factor como el factor de la salud del bebé, la posición en que está el bebé, si el bebé viene con anormalidades congénitas o si está en una posición no adecuada para un parto normal, pues vamos orientándonos hacia una cesárea. También tenemos factores emocionales o que la paciente decida desde el primer control de embarazo, que nos diga, doctor, yo no quiero sufrir los trabajos de parto y preferiría hacer una cesárea. Entonces nosotros vamos orientando desde el primer control de embarazo hasta el final cómo va a ser el parto. Pero en realidad uno puede elegir. Sí, existe la autonomía del paciente, que es una de las causas por las cuales ha aumentado el índice de cesáreas, más o menos entre un 15 a un 30%, porque la paciente decide. Sí. Y también tiene que ver, si no me equivoco, ¿verdad? Si ya tuvimos una cesárea anterior o 2 cesáreas anteriores, ¿hasta cuántas cesáreas podemos tener? Pues en mi experiencia médica, lo más que he visto son 4 cesáreas previas. Y siempre entramos a hacer la cesárea del quinto bebé con miedo, ¿verdad? Esperando encontrar adherencias, esperando encontrar un útero no favorable. Y en ocasiones tenemos que hasta terminar quitándole el útero después de que nazca el bebé. Pero hablemos un poco de las complicaciones. ¿Qué tipo de complicaciones podríamos nosotros esperar en un parto? En un parto tenemos también las complicaciones maternas en primer lugar, en donde en el trabajo de parto tenemos una hoja llamada partograma, donde nos indica la hora, nos indica la dilatación, borramiento que está teniendo la evolución del parto. En algunos casos esta evolución se prolonga, lo que llamamos trabajo de parto prolongado. Entonces es una de las complicaciones, en donde estamos en un parto y tenemos que cambiar rápidamente a cesárea. Otra complicación del trabajo del parto puede ser las hemorragias uterinas, que son controlables, ¿verdad? Complicaciones maternas, puede la paciente llegar a ocupar una episiotomía o una
o puede presentar un desgarro perianal, en donde aún bien reparado la paciente a veces queda con dolores. Otras complicaciones durante el parto puede ser que se expulse primero el cordón umbilical y tengamos que salir de emergencia a realizar una cesárea, que el bebé se nos quede sin líquido y empiece a perder oxígeno y entre en sufrimiento fetal. También podemos salir corriendo a realizar la cesárea. Esas son las complicaciones más frecuentes durante un parto vaginal. ¿Y alguna complicación de la cesárea? Porque, o sea, cuando uno se orienta, ¿verdad? De quiero cesárea, uno tiene que valorar tanto los beneficios como las complicaciones que se podrían presentar. ¿Cuáles son esas complicaciones? Pues dentro de las principales complicaciones de la cesárea es por la herida quirúrgica, ¿verdad? Entonces, las principales complicaciones puede ser una infección del sitio quirúrgico. A veces se pueden lesionar órganos internos. ¿Qué otra complicación? No complicación, pero sí el tiempo de recuperación de la madre es más prolongado. Entre esas serían las más importantes. Pero en ambos procedimientos el bebé sale sanito, sale súper bien. Sí, generalmente el parto vaginal le da más beneficios al bebé. Por ejemplo, el bebé al pasar por el canal del parto, como que adquiere unos microorganismos beneficiosos que están en el canal del parto de la madre, y eso le ayuda a activar el sistema inmunológico. También le ayuda a limpiar más sus pulmones de líquido amniótico. Hace que tenga menos susceptibilidad a alergias en el futuro el bebé. Entonces sí, el parto vaginal tiene como mayor ventaja en eso. Cuando realizamos cesárea, pues el bebé tiene menos posibilidad de una muerte perinatal o neonatal, porque la salida, por decir así, es más fácil, pues. Y, ok, nosotros no sabemos el momento exacto del parto, ¿verdad? Nosotros podemos estimarlo, pero a la larga no podemos decir si voy a tener el 8 a las 3 de la tarde. Pero en la cesárea sí podemos decir, ok, yo quiero tener el 8 a las 3 de la tarde porque va a estar mi esposo conmigo y todo, uno lo planea. Ahora, ¿cuál es la preparación para una cesárea? Ok, para una cesárea, como mencionábamos antes, desde los controles prenatales, desde el último control prenatal, se decide, ¿verdad? Entonces la paciente dice, doctor, yo quiero una cesárea programada. Entonces se le indica a la paciente la hora que tiene que llegar al hospital, si tiene que cumplir ayuno, se le dan recomendaciones sobre la ropa que tiene que llevar, sus insumos personales. ¿Cuánto tiempo de ayuno, doctor? Generalmente tiene que cumplir 8 horas, pero a veces nos gusta dejarlas un poquito más en ayunas, por lo menos 12 horas, para que no haya ningún problema y la recuperación sea más rápida. Ok, y una vez ya entrando, ¿verdad?, al quirófano, ¿qué sucede con la mamá? ¿Cómo llegamos a sacar el bebé? Ok, una vez dentro del quirófano, el primer paso, bueno, el médico ginecólogo siempre está acompañando a la paciente, ¿verdad? Desde que entra hasta que sale. El primer paso es explicarle el procedimiento que se le va a hacer. Generalmente se pone una anestesia en el área de la espalda. En todo momento el ginecólogo está acompañando a la paciente por si siente dolor, por si no sabe cómo colocarse. Después, igual el médico anestesiólogo es súper amable, le explica todo el procedimiento. Una vez que ella está acostada en la camilla, pues se le da la opción a ella, después de sacar al bebé, si desea tener un apego precoz, si desea ahí nomás empezar la lactancia materna. ¿Puede empezar la lactancia materna ahí? Sí. O okay. Si ella desea, no, fíjense que prefiero que me den un chance para descansar y hasta que esté en el cuarto que me lleven el bebé. Ya son cuestiones de cada paciente. Ok. ¿Y qué tipo porque muchas pacientes, y me pasó a mí como, ¿qué tipo de anestesia me van a dar? Sí. ¿Dónde me van a inyectar? Porque uno no sabe en realidad qué sucede con eso. Sí, el tipo de anestesia, antes daban más anestesia general, pero no es necesario ahora correr dormirla tanto. toda, no ¿verdad? es necesario dormirla toda.
Y aún durmiéndola toda, tenemos cierto tiempo para que salga el bebé sin que el bebé capte la anestesia. Entonces, generalmente, bueno, si es una cesárea programada, pues no, nunca va a pasar que le pongamos anestesia general, sino que anestesia raquídea o epidural se llama, que va en la espalda. Anestesia general es muy raro que se dé, solo cuando hay sufrimientos fetales o hay que sacar al bebé de forma súbita. ¿Y cuánto tiempo pasa en cuánto tiempo se tiene que sacar el bebé una vez ya con la anestesia? Con la anestesia raquídea o epidural, pues no pasa nada, porque solo ahí es la madre que puede pasar el efecto. Ah, en las generales. Pero en la general sí tiene entre 5 o 6 minutos para sacar. Ahora, ahorita estamos hablando de una mamá sana, ¿verdad? Sí. En cuanto a una mamá ya, porque los porcentajes de diabetes se han disparado. Entonces, una mamá diabética, una mamá hipertensa, ¿cuáles son los cuidados o la preparación para esa cesárea? Todas las pacientes que tienen patología de base o le descubrimos una enfermedad durante el embarazo, le proponemos o provocarle el parto 2 semanas antes o hacer una cesárea 2 semanas antes de la fecha probable de parto. Y así evitamos cualquier complicación materna o complicación fetal. ¿Tiroides también? Tiroides también, sí. Y en todo caso, doctor, porque he visto muchas pacientes que han querido quedar embarazadas, pero tienen tiroides. Entonces, muy aparte del tema, ¿verdad? Pero realmente forma parte también del embarazo. Sí. ¿Cómo preparamos a esa paciente para que tenga un embarazo? Hay exámenes que son de rutina en el embarazo y uno de ellos es es que lo ideal sería que la paciente antes de embarazarse llegara a un control, ¿verdad? Sí, pero eso es raro, ¿verdad? Es muy raro. Pero ya cuando las captamos embarazadas, tenemos ciertos trimestres donde van exámenes específicos para detectar enfermedades. Entonces, es muy raro en esta época que se nos escape un diagnóstico, es muy raro. Y hay mujeres dicen que no tienen dolores. ¿Existe eso? Sí, fíjense que generalmente son las pacientes multíparas. Como ellas ya saben cómo son los dolores. Ok. Ya su mente la tiene como, no es dolor. Sí, por ejemplo, hay pacientes que han llegado y dicen, doctor, yo siento dolorcitos pequeños desde ayer en la noche. Y ya cuando las revisamos tienen sus 7, 8 de dilatación. Ya van a tener. Entonces ellas felices como, ya tengo 8. Sí. Solo vengo a tener el bebé. Sí. Dicen, rapidito salió. Pero eso sucede ya como más de 2, más de 3 ya. Sí, depende del paciente. Sí. Pero, ¿cuáles son los cuidados que tiene que tener una mujer que ha tenido varios hijos? ¿Cambia el procedimiento de una cesárea o hay otros exámenes que hay que hacer o son más los cuidados previo a la cesárea? Bueno, sí. Generalmente cuando una paciente tiene una cesárea previa, durante el próximo embarazo, la primera pregunta es ¿por qué le hicieron su cesárea, verdad? Si ya nos dice, fíjese que no me provocaron el parto y al final no dilaté, pues podemos darle chance de tener un parto en el próximo embarazo. Pero una consulta, vaya, tuvo su cesárea, su primera cesárea. ¿Puede tener parto normal al siguiente? Sí, puede. Sí, pero hay varios factores. Si tenemos 2 o 3 cesáreas, ¿podemos tener un parto normal después? No. Así no. Por ejemplo, si tiene una cesárea y después pasan de 22 a 24 meses entre la cesárea y el próximo fecha de última menstruación, entonces puede tener un parto vaginal normal, sin ninguna complicación. 2 años. 2 años, en promedio. Si ya tiene 2 cesáreas previas, yo nunca he visto que le den un parto vaginal a alguien por, ¿cómo se llama? Por complicaciones. La principal puede ser ruptura uterina en el lugar de las cicatrices. Igual las pacientes que antes le hemos quitado miomas o le hemos hecho alguna cirugía en el útero, tampoco se le puede dar parto vaginal porque las contracciones pueden hacer que rompa el útero y eso sí es una complicación ya muy grave. Pero eso es en cuanto a cirugías uterinas tal cual. Pero ¿qué pasa si
tienen le sacaron un quiste de un ovario, ¿puede tener parto Sí, normal? sin ningún problema. Ah, ok. Sin ningún problema. Ok, y esa ruptura del útero es frecuente, ¿no, Gracias verdad? a Dios, no. No. Y ¿Qué? ahí es histerectomía, ahí se saca. Ahí saca al niño y hacer la histerectomía de emergencia. Ok. Es muy raro que se den los casos porque por eso es el control prenatal, ¿verdad? Ya Y todo está eh, previsto. en mi servicio social, siempre teníamos mucho cuidado, ¿verdad? De no dejar como restos placentarios Ujú. por esos sangrados. Entonces, ¿cuáles son los cuidados postparto? ¿Cuáles son o post cesárea que tienen que tener las mamás? Los cuidados postparto, pues el parto, los beneficios es que es más rápida la recuperación, ¿verdad? Ujú. Cuidados que debe tener la mamá, tratar de descansar las primeras 24 horas, porque emocionalmente es un nuevo rol de madre. Le llaman la nueva, la madre recién nacida, creo, no me acuerdo. Entonces, cuidados especiales son su aseo, ¿verdad? Su alimentación, muy importante. De eso de no comer tortilla, no comer queso, no comer cosas verdes, no comer huevo, no comer arroz, todo Sí, esos eso, son no, ¿verdad? mitos que lastimosamente al día de hoy se siguen realizando la paciente a los 10 días que le toca revisión, Y los los tapones en los algodones oídos. y el gorro. Sí, no es necesario, no es necesario. Luego, algodones pueden producirle más bien infección en el oído de la madre. Después del parto, ella ocupa energías para cuidar, para recuperarse y cuidar su bebé. Y imagínese solo estar comiendo tortilla con queso. No, sí, no, y Es la terrible. anemia, y imagínese, y Ujú. cesárea o haber perdido un poquito más de sangre de lo Sí, normal y no tenemos proteínas, sí, es algo terrible. Igual las sí, cesáreas, le damos permiso de comer de todo, menos cosas verdes por los como gases. repollo, lechuga, ajá, por los gases, no porque sea malo, pues, o Ujú. puede darle gases también al bebé, Mm. Ah, sí, pero no ¿verdad? porque sea malo. Y los lácteos, yo también he visto que prohíben, no prohíben, sino que dicen como tenga un poco de moderación con los lácteos Ujú. porque generan cólicos y gases Cólicos en los en los bebés. bebés, sí. Ok, y doctor, eh, ¿hay alguna complicación o que la mamá tiene que ver, o sea, en cuanto si el sangrado es muy largo, si es doloroso, si huele mal? Mm. En cuanto a Sí, los eso, cuidados de ¿cuáles? alarma Ajá. serían el sangrado después del parto y cesárea generalmente le puede durar hasta 10 días, pero es un sangrado más Manchado. que todo manchado. Y la característica principal es que va a ir cambiando de color, de rojo, se va a ir poniendo amarillito, hasta ponerse transparente. Y en 10 días, 12 días, eso ya pasa. Ujú. Ya si una paciente presenta un sangrado tipo menstruación a los 2 días después del parto, podemos pensar en una retención de placenta, ¿verdad? Acompañado de dolor pélvico, de fiebre. Igual la cesárea. La cesárea siempre hay que estar bien pendiente en los días posteriores al procedimiento del color de la herida, de que no haya salida de secreciones purulentas, que no haya fetidez y tampoco fiebre. Por eso es tan importante la revisión a los 10 días, ¿verdad? Porque Sí, así mantenemos pues esos signos de alarma bajo control. sí, Y la mamá, el cuidado emocional, ¿verdad? Porque imagínese, vaya, en el caso de una nueva mamá, donde durante todo su embarazo ha sido el centro de atención, como, no, y ya comiste y no has sí, comido y anda a dormir, pero ya teniendo el bebé, ella pasa a un segundo plano y ya el bebé es el importante. Entonces es un cambio bien drástico después de esos 9 meses. Es bien sí, importante el apoyo emocional por parte de su grupo de apoyo, ¿verdad? sí. Y por eso vamos a la depresión postparto. Es muy común. La depresión es muy común y muy poco diagnosticada porque generalmente la paciente no, o también el médico tampoco le pregunta cómo se siente, solo va directo a, he Sí, estado sangrando, he estado con dolor o la herida está bien, eh, pero sí es frecuente y a veces el mismo paciente como que al sentirse mal mentalmente como que ella misma rehúsa sentirse así
o no acepta cómo se está sintiendo, entonces pasa desapercibido en muchos casos. ¿Y cuáles serían como esos signos de alarma que nos puede decir de que ella necesite ese tipo de orientación? Generalmente, cuando hay depresión postparto, la pacientita no desea ni estar con su bebé, no desea levantarse, no desea asearse, no come, no quiere que la visiten. Son varios síntomas. Y es peligroso. Es peligroso porque está poniendo en riesgo su vida y si no le da la atención a su recién nacido, pues puede haber llegar hasta una muerte. Y en cuanto a la cesárea, doctor, muchas veces, bueno, hay varias mujeres que al momento que le dicen, no, usted tiene que hacer cesárea, ellas sienten cierto miedo y se asustan y lloran y piensan de que es algo muy malo, pero realmente sí me gustaría que le dijera a nuestras pacientitas pues que es un procedimiento seguro, que con el control Sí. durante esos 9 meses todo va a estar bien. Sí, para que el médico le proponga una cesárea es porque la ocupa, ¿verdad? A menos, como dijimos al inicio, que la paciente de un principio nos diga, doctor, yo quiero cesárea, pero para que el médico le proponga es porque él ya ve que puede haber una complicación en el parto o porque la mamá o el bebé viene con algún problema. Pero la cirugía, la cesárea es un procedimiento quirúrgico con una herida abdominal. No es muy grande, ¿verdad? Porque eso es otra de los miedos que tienen las mamás, como, ay, me van a herir Sí, mucho. de 8 a 10 centímetros lo más que Pero sea. es como en el área del bikini, o En el sea, área del justamente bikini. no es a lo largo del abdomen, o sea, así, es Sí, horizontal y en la de parte de 100 abajo. casos, 90 los hacemos en el bikini llamada incisión Pfannenstiel. Y si una paciente ya viene con una cesárea hacia arriba o infraumbilical, se le pregunta a ella si la quiere ahí mismo o si nos da permiso de hacérsela en el área del bikini. Pero no, son muy raras las complicaciones por cesárea, muy raras. Lo más, una infección del sitio quirúrgico y no necesariamente por negligencia médica. A veces hay pacientes que hacen alergia al hilo también y presentan secreción purulenta, pero son bien raras. Y es bien importante, así me gustaría también hablar un poco, doctor, de la condición física de la paciente, ¿verdad? Es bien importante porque tenemos mamás que son flaquitas, mamás que no son tan gorditas y mamás que son realmente gorditas. Entonces, ¿cuál es la diferencia de los cuidados en estas pacientes? Los cuidados en una paciente delgada, podríamos decir que después de la cesárea, a la alta médica se le indica curaciones una vez al día, por ejemplo. Mientras que en las pacientes ya obesas, como la herida les queda cubierta por el pliegue de la pancita, entonces ya ahí las curaciones, yo exagero, les digo que la limpien hasta 4 veces al día, para evitar más que todo entre más húmedo esté ahí, más propenso a infección. Ese sería el principal cuidado y el aseo, ¿verdad? El aseo diario. Y la cesárea se vuelve un poco más complicada cuando la paciente es gordita. Sí, puede ser un poco más complicado llegar a sacar al bebé, pero no hay mayor complicación. Y en cuanto a la anestesia, igual funciona, no hay ningún Anestesia es lo problema. mismo. Okay. Y la edad, doctor, súper importante la edad de la mamá, porque tengo pacientes que dicen, ay, pero yo tuve mi bebé a los 46 años y me fue súper bien. Pero en realidad, ¿cuáles son esos cuidados que tiene que tener una mamá añosa? Pues igual que la mamá añosa, una joven, por decir así, le hacemos los mismos estudios y le andamos buscando cualquier patología oculta, llamamos nosotros, que puede surgir durante el embarazo. También nos ayudamos de los ultrasonidos estructurales que se hacen en cada trimestre del embarazo para ir detectando anormalidades congénitas en el bebé. Porque es bastante común en mamás que son mayores de 37 años, dicen, ¿verdad? Sí, que venga el bebé con algún problema, pero bueno,
Eso ha evolucionado bastante. Hay pruebas genéticas, están esos ultrasonidos estructurales que nos previenen cualquier anormalidad y tienen la ventaja que le podemos explicar a la mamá: su bebé viene con tal malformación, viene con tal síndrome. Pero no, si las captamos temprano, empezamos con sus suplementos nutricionales para al final del embarazo no tener ninguna complicación. Realmente es sumamente importante el control, entonces, y todo Control, eso, sí. y cuidar mucho las características propias de uno de mujer, ¿verdad? Como yo, una mamá de 43 años, o gordita o delgadita, o cómo está mi condición física. Lo Sí. más propio sería prepararnos para el embarazo, para Sería lo evitar ideal, sí. cualquier cosa. Bueno, doctor, nosotros ya Bueno, terminamos nuestra entrevista, le comento, pero sí me gustaría sé que tenemos una actividad muy pronta. sí. Quisiera que les comentara a nuestras pacientes cuál es esa actividad. Bueno, pues queremos invitarlas a un taller de maternidad que estaremos impartiendo aquí en el Hospital Medicasa, en donde les vamos a explicar más a detalle sobre cómo es un parto vaginal, cómo es una cesárea, qué tipo de anestesia le podemos brindar. También va a estar la pediatra que nos va a hablar sobre los cuidados del recién nacido. Y esperamos contar con su presencia, con la presencia de nuestras pacientes que vemos a diario y pues cualquier paciente que esté viendo este video, ¿verdad? Sí, muchas gracias, doctor, y muchas gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Los espero para nuestro próximo episodio de el podcast Medicasa, por ti abrazamos la vida. Muchas gracias. Gracias.